Ahora, si usted tiene una Biblia a su alcance, vamos una vez más a la primera epístola de Juan. En este segundo estudio bíblico radial vamos a considerar a los destinatarios de la epístola de Juan, de Primera de Juan. Yo estoy plenamente convencido de que Primera Juan fue escrita para creyentes. Es muy claro por la terminología que encontramos a través de la epístola. Por ejemplo, si usted lee Primera de Juan de corrido, y se lo aconsejo, léala en estos días, y lo hace con una lapicera en su mano, marque por favor los siguientes términos: la palabra padre, la palabra hijitos, la palabra nacidos, varias palabras que vamos a ir ahora considerando. En el capítulo 2, versículo 1, leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Allí tenemos la primera palabra, la palabra padre. Luego, fíjese en el término hijitos, en segundo lugar. En el versículo 1 acabamos de leer hijitos míos. Esto no se refiere a mis pequeños o a mis niños, sino a aquellos que nacieron de nuevo, los que son hijos de Dios. No toda persona es un hijo de Dios, ¿eh? En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, el Señor Jesucristo llamó a los fariseos hijos del diablo. O sea que tenemos hijos de Dios por un lado y tenemos hijos del diablo por otro lado. Y usted debe saber que toda la Biblia no está dirigida a los hijos de Dios. Pero Primera de Juan es una carta familiar y el término hijitos indica que fue escrita a aquellos que nacieron de nuevo. Se trata de un término importante, un término familiar, hijitos. También en tercer lugar vamos a encontrar a través de la epístola otra palabra muy importante, el término nacido. Con este término se hace referencia a un nuevo nacimiento. Entonces, estos términos, padre, hijitos y nacidos, expresan la relación de Dios a las personas a las que la epístola fue escrita. Al examinar estos términos, vemos una descripción y una definición de dicha relación. Ahora bien, vamos a analizar la palabra padre en primer lugar. La palabra padre aparece por lo menos 13 veces. De tener tiempo para marcarla, hágalo. La encontramos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. En el capítulo 2, versículo 1, 13, 15, 16, 22, 23 y 24. También la encontramos en capítulo 3 y versículo 1. Y en el capítulo 4 y versículo 14 y en Primera de Juan 5, 7. El uso que Juan le da a la palabra padre refuta la falsa idea de la paternidad universal de Dios. No es correcto ese concepto. Teniendo las palabras de nuestro Señor a los fariseos en mente, en Juan 8, 38, 41 y 44, donde leemos: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mis queridos oyentes, la enseñanza bíblica de la paternidad de Dios no es parte de la doctrina de la creación, como algunos discuten en cuanto al discurso de Pablo en el Areópago. Es verdad que todos los hombres provienen de Dios en el sentido de que Dios es nuestro creador. El apóstol Pablo lo expresó diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso lo leemos en Hechos 17, versículos 24 y 26. Pero también podemos incluir en ese concepto a las aves, los peces, todos los animales, etcétera, porque todos los animales son parte de la creación de Dios. Todos tuvieron su origen en Dios. Pero paternidad significa mucho más que esto. Jesús le dijo a los líderes religiosos de aquel entonces que el padre de ellos era el diablo. Aún así ellos, como todo ser creado, provenían de Dios. Por otro lado, al escribir a las iglesias en la provincia de Galacia, Pablo dijo en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Por ende, la palabra Padre en Primera de Juan sugiere la relación que un creyente tiene con Dios, pero solo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, las personas a las cuales la epístola fue escrita son llamadas hijitos. Este título aparece por lo menos 8 veces. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, 12, 18 y 28. Y luego en el capítulo 3, versículos 7 y 18, en el capítulo 4 y versículo 4, y en el capítulo 5, versículo 21. El término hijitos no denota inmadurez. Tal como en el capítulo 2 y versículo 13, hijitos es empleado en contraste con padres, y hasta podemos decir, ¿por qué no?, adolescentes. Se trata de la palabra griega teknion. Dicha palabra expresa la relación espiritual entre el padre y sus hijos. A veces es traducida como hijos queridos o nacidos. Hay lugares en que una madre suele referirse a sus hijos como sus nacidos. Dicho término da prominencia al nacimiento en el sentido ilustrado en Juan 1, 12 y 13, donde leemos: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Entonces, el sentido que se le da aquí es el de uno que ha nacido de nuevo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Por ende, los hijitos son aquellos que han sido salvos y se convirtieron de esa manera en hijos de Dios por virtud de un nuevo nacimiento. Le repito nuevamente, cuando Juan habla de nacer, se trata de nacer de nuevo. El nacimiento aquí es espiritual, llevado a cabo por el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús habló en el 3er capítulo del Evangelio de Juan, allá en versículos 3 al 8. Ahora bien, pasemos al uso de la palabra míos. El término hijitos míos lo podemos encontrar tanto en el capítulo 2 de esta epístola, versículo 1, como también en el capítulo 3 y versículo 18. El uso de la palabra míos no implica que Juan viese a aquellos receptores de la epístola como sus hijos espirituales. Algunos piensan, Juan los guió a Cristo y entonces ahora les escribe como a sus hijos espirituales, tal como lo hizo Pablo al considerar a Timoteo como su hijo en la fe, escribiéndole en 1 Timoteo 1:2 y en 2 Timoteo 2:2. Pero en esta instancia el apóstol utiliza el término hijitos para dirigirse a los hijos de Dios. El Señor Jesús utilizó el término hijitos al hablar a sus discípulos después de que Judas hubo salido en la oscuridad de la noche a traicionarlo, allá en Juan 13:33. Sin dudas, Juan escuchó a nuestro Señor usando ese término en aquella ocasión y teniendo en mente cómo trató el Señor con sus discípulos, Él va a tratar ahora con estos creyentes de la misma manera, hijitos. Les recuerdo también que Pablo usa el mismo término en su epístola a los Gálatas mucho antes que Juan escribiese su libro. Ahora, en esta epístola, el término hijitos es más que una identificación de los destinatarios de la carta. Se trata de una apelación por parte de Juan a lo más sublime y santo que existe en el hombre. Es empleado aquí para hacer que los creyentes se den cuenta de su nuevo compañerismo con Dios y con el resto de la familia de la fe. Hay un desarrollo espiritual como consecuencia de esta comprensión. Me gusta llamar a esta epístola, preste atención, la epístola de la familia, ya que más allá de que haya sido escrita para los creyentes en Asia Menor, puede aplicarse a todos los creyentes a través de la era de la Iglesia, la familia de Dios, la única y verdadera Iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto por sus hijos. Hay personas en la actualidad que enseñan que esta primera epístola de Juan fue escrita a los incrédulos. Son los que nos dicen que no necesitamos confesar nuestros pecados, tal como lo enseña 1 de Juan 1:9.
Pero ellos parten de una premisa equivocada, ya que Primera de Juan fue escrita a creyentes, es muy evidente. ¿Por qué reitero esto? Bueno, los hijos de Dios, aquellos que tienen a Dios como Padre, han llegado a ese estado a través del nuevo nacimiento. Juan usa la palabra nacido 7 veces en esta epístola, y cada vez que dicha palabra es empleada, él trae a luz una de las marcas del nuevo nacimiento de los creyentes. Vamos a ver estas marcas de nacimiento en el tiempo restante de nuestro estudio en el día de hoy. La primera la encontramos en el capítulo 2, versículo 29. Leemos así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. He aquí una de las marcas del nuevo nacimiento. Algunos podrán objetar que hay suficiente gente buena en el mundo, si bien no son cristianos, aún así pueden hacer justicia. Pero dicho pensamiento no tiene en cuenta el sentido verdadero del versículo. La justicia aquí es la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Son como el día y la noche, la justicia de Dios y la justicia humana. Lo que el hombre llama justicia muchas veces es un trapo de inmundicia para Dios. Tenemos la justicia que la Biblia describe como la justicia de Dios, tal como lo vemos en Romanos 1:17, y la justicia de los incrédulos, que ignoran la justicia divina, que ignoran la justicia de Dios y establecen la suya propia, como lo vemos en Romanos 10:3, no se sujetan a Dios. La justicia de Dios es un atributo particular en sí mismo y de sí mismo, tal como su fidelidad, por ejemplo. Esa cualidad de santidad en Dios encuentra su expresión máxima en el odio y condenación del pecado y, por otro lado, el amor hacia el pecador. El estándar humano de justicia deja mucho que desear, jamás alcanzará el estándar divino de justicia. Cristo es nuestra justicia, según 2 Corintios 5:17 y también versículo 21. Solamente en Cristo una persona puede ser todo lo que Dios le requiere que sea, y tal justicia viene a través de la fe en Cristo. Leemos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La persona que es renacida busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tal como lo dijo el Señor en Mateo 6:33. El apóstol Juan dice aquí en 1 de Juan 2:29 que aquel que hace justicia es nacido de Dios, porque la naturaleza de Dios es ahora su naturaleza. La evidencia de su relación con Dios es su estándar de justicia. Hacer lo que está bien y pensar lo que está bien es la expresión natural. Es prueba del nuevo nacimiento. El obrar de una persona es la marca de su carácter. Podemos además arrojar más luz a esto al examinar el versículo 29, donde tenemos la palabra saber. Aparece 2 veces. La primera vez se trata de la palabra griega oita, que significa haber visto o percibido a través de la observación. Pero la segunda palabra, saber, en este versículo, es la traducción de la palabra griega ginosko, la cual significa saber por experiencia. Tenemos una diferencia. Algunas personas tienen conocimiento basado en intuición y observación. Otros tienen conocimiento basado en experiencia. El conocimiento obtenido a través del proceso intelectual, aprendizaje, es una cosa, pero el conocimiento adquirido a través de la experiencia, al haber tenido una relación activa entre el que conoce a la persona y el que es conocido, es muy superior. Ese conocimiento es muy superior. Continuando, debo decirles que la próxima vez que aparece la palabra nacido se encuentra en el capítulo 3 y versículo 9. También en el capítulo 5 y versículo 18. Más adelante vamos a estudiar en cuanto a estos versículos. Mas ahora vaya al capítulo 4 y versículo 7. La palabra nacido allí aparece nuevamente. Y dice, amados, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El cristianismo es una religión de amor. Sus raíces y orígenes se encuentran en el amor de Dios, mi amigo. Ya Juan 3:16 decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en esencia es amor, su naturaleza es amor. Por eso, en Primera de Juan 4:8 y en Primera de Juan 4:16, usted verá la expresión Dios es amor. Amor es el atributo eterno de Dios por el cual se comunica con el hombre. Él es llamado el Dios de amor en 2 Corintios 13:11. Ser nacido de nuevo es el equivalente a adjudicarse parte de la naturaleza divina. ¿Lo sabía? Bueno, ahora, ¿cuál es la naturaleza divina? Bueno, Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está tratando de decir Pedro aquí? Simplemente nos está diciendo que somos participantes de la naturaleza de Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Repetimos, Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, el nuevo nacimiento trae ese amor de Dios a nuestras vidas. Textualmente lo leemos en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dado que Dios es la fuente del amor, Juan está diciendo que el amor mutuo entre cristianos es una evidencia de que ahora somos hijos de Dios. Exhibir el amor de Dios es una prueba de un aumento experimental en el conocimiento de Dios. Mi amigo, dice allí el texto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Realmente me molesta cuando conozco a un cristiano que es grosero, envidioso con sus hermanos y que no muestra amabilidad. A veces me pregunto si realmente es cristiano. Porque ser nacido de nuevo, ser un hijo de Dios, ser salvo, implica manifestar ese amor de Dios hacia otros. Pero si no estoy mostrando ese amor hacia otros, entonces hay lugar para la duda. Dios es la fuente del amor y su naturaleza, según 2 Pedro 1:4, ha venido a ser parte nuestra. Entonces, si Dios es amor y Él ha puesto la semilla del amor divino en nuestros corazones al nacer de nuevo, podemos afirmar lo que dice el versículo anterior, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La frase el que no ama no ha conocido a Dios incluye la ausencia de un nuevo nacimiento. Cuidado, examínese. Debo decirle además que la exhortación a amar a los demás se trata de una acción continua. Como si Dios dijera, habituémonos a amarnos los unos a los otros. Se trata de un amor recíproco que solo puede ser demostrado por los amados de Dios. La base de nuestro amor mutuo no está en nosotros mismos, sino en Él, que nos ama con un amor puro. Si nosotros amamos a Dios, quien nos dio el nuevo nacimiento, también vamos a amar a quienes son nacidos de Dios. Ahora bien, mi amigo, si usted tiene allí su Biblia en mano, abierta allí en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Leemos así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, recuerde que la cuestión en este estudio era hacia quién fue escrita la epístola. Fue escrita a los creyentes, los que nacieron de nuevo, los hijitos que tienen a Dios por Padre y que poseen las marcas del nuevo nacimiento. Desde el mismísimo momento en que experimentamos la salvación por la fe,
Tenemos a nuestra disposición todo el poder necesario para tener la victoria sobre el mundo. Como terminamos de leer en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No tenemos que pelear nuevamente la batalla que Cristo ya ha ganado por nosotros. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Confiad, yo he vencido al mundo. Al comenzar nuestra vida de fe, confiando en la obra redentora de Cristo en la cruz, debemos continuar andando por fe, confiando en su palabra. La victoria que podemos tener día a día es el resultado de apropiarnos la victoria que Cristo tuvo una vez y para siempre. Ciertamente, el poder de este sistema mundial no debe ser subestimado. Sus tentaciones son para tener en cuenta. El cristiano en el mundo está en conflicto, estamos en una batalla, pero gracias sean dadas a Dios que si somos nacidos de Dios, podemos vencer al mundo, ya que el Señor Jesucristo ha obtenido la victoria.